buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos. Esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal y estamos en Ecuador TV en este día martes 18 de julio. Usted ha escuchado hablar de la violencia de género. Lamentablemente es una realidad, no solo en el Ecuador, es a nivel mundial y en la región. ¿Usted sabía que cada 18 segundos, de acuerdo a datos de Naciones Unidas, una mujer es violentada en algún tipo o categoría de violencia? ¿Usted sabía que el 50% de los países de mayores indicadores de violencia se encuentran concentrados en Latinoamérica y el Caribe? Una realidad dramática y traumática. Una realidad que los países lo tratan a nivel de política pública, a nivel de foros, pero lamentablemente es una realidad que no se ha podido erradicar, ni siquiera disminuirla. Para un ejemplo, el año pasado, en el 2016, el Ecuador, el indicador de femicidios en el Ecuador, ascendía a 63 muertes. Hoy, en lo que va del año, de acuerdo a cifras oficiales, estaría en 77 muertes, es decir, mucho más de todo el año pasado, en 2016. Y de acuerdo a datos extraoficiales, llevaríamos 83 fallecimientos producto del femicidio. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y quiénes nos debemos involucrar? Es el tema de este Pulso Político. Soy Carlos Rabascal, bienvenidos. Durante 55 minutos tendré como invitado a Margarita Carranco, representante del colectivo feminista de Nosotras por la Democracia, ex concejala y vicealcaldesa de Quito, pedagoga y activista por los derechos de las mujeres. Viviana Aido, representante de ONU Mujeres para Ecuador, ex secretaria de Estado y ex ministra de Igualdad en España, PhD en Administración y directora de Empresas. Rocío Rosero, ex directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador, partícipe de la construcción de organizaciones y redes de las mujeres y educadores de adulto en Ecuador y América Latina, socióloga y antropóloga. Y Fernando Carrión, académico del Departamento de Estudios Políticos, Flaxo, sede Ecuador, máster en Desarrollo Urbano Regional, experto en Seguridad Ciudadana, Políticas Urbanas y Desarrollo Local. Bienvenidos, iniciamos. Comienzo con Margarita Carranco. Margarita, yo comencé diciendo un tema dramático como traumático. Los indicadores y las cifras, queridas amigas y amigos, son alarmantes, pero en vez de ir decreciendo estos indicadores, se han ido incrementando. A pesar de que existe decisión política, a pesar que estamos presentes en muchos foros, sin embargo, no podemos erradicar ni tampoco neutralizar en términos de disminuir los indicadores. Vámonos a los orígenes. ¿Por qué? Porque el tema de la violencia es un tema cultural, estructural y sistémico. Y cuando, digamos, abordamos el tema de la violencia, lo abordamos hacia las consecuencias de la violencia, pero no hacia las causas fundamentales de la violencia. Y que creo que es bien importante que el Estado tome, digamos, con responsabilidad en el marco de los diálogos que se han abierto, pero con rutas concretas, con metas concretas por año, con recursos económicos. Esa es decisión política. Decisión política sin recursos económicos no existe. Decisión política con recursos. Y este es un problema del Estado que tiene que resolver la sociedad civil con una participación activa, porque si no participa la sociedad civil que trasciende los gobiernos, o sea, venimos con experiencias, muchísimas mujeres, de lucha con respecto a al tema de la no violencia hacia las mujeres. Entonces, la sociedad civil, el Estado, la empresa privada, los gobiernos locales tienen muchísimas responsabilidades. No vamos a sacar este problema, no lo vamos a reducir estos índices. Creo que hay necesidad de esta voluntad política y hay que trabajar, digamos, de urgencia con toda la responsabilidad de la familia, de la comunidad, los medios de comunicación que se encargan muchas veces en los mensajes de ratificar estas relaciones de poder, más no de trabajar cómo hacer para que yo no mande el mensaje equivocado de que la violencia es normal y natural. Hay que desnaturalizar el machismo desde el sistema educativo, desde la familia, los medios de comunicación, la comunidad, los gobiernos locales. Estructural, el Estado tiene que mandar mensajes más horizontales de administración, mucho más
cooperativos, mucho más horizontales, que permitan mandar un mensaje que las cosas se hacen discutiendo, hablando, escuchándonos y no ordenando, disponiendo, porque estás mandando un mensaje estructural de que ese es el camino para el tema de la convivencia ciudadana, cuando la convivencia se hace de manera distinta. Lograr un buen vivir, sin crear espacios de un buen convivir, sería prácticamente un error. Pero Margarita Rocío me dice, el tema pasa por un tema cultural, de un comportamiento cultural. Pensar que cada 18 segundos una mujer es agredida en alguna forma de violencia y que el 50% de los países con mayores indicadores de violencia se encuentra concentrado en Latinoamérica y el Caribe, ¿refleja y avala ese tema de comportamiento cultural? Bueno, lamentablemente es un problema, tal como lo ha señalado Margarita, que tiene origen en esa jerarquía del patriarcado, ¿no es cierto? En una cultura que está basada en los privilegios de los hombres y en la subordinación y discriminación de las mujeres. Y esas discriminaciones, no solo, digamos, las violencias, todas ellas, en todos los ámbitos, privado, público, político, mediático, y todos los tipos de violencia, física, psicológica, sexual, son tipos de violencias que se están produciendo y reproduciendo en ese esquema de privilegios, en todos los ámbitos y en todos los lugares de la sociedad. Entonces, esto quiere decir que hay la necesidad efectivamente de hacer un cambio de patrones socioculturales para revertir estas asimetrías. Y hay que basarse en lo que los estados signatarios de Naciones Unidas, de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, ya lo han hecho. Y es el caso del Ecuador. El Ecuador ha adherido a las declaraciones más importantes sobre violencia contra la mujer. Es signatario de la Carta Magna de las Mujeres, de la CEDAW, de la Convención Belém do Pará, que son los instrumentos más importantes. Y lo que nos ha faltado ciertamente durante estos últimos 10 años, lamentablemente, es que el Estado asuma esa responsabilidad de ser garante y protector de los derechos de las mujeres. Desde la política pública y desde los modelos de gestión. Exacto, desde la política pública, desde los modelos de gestión, pero también desde los imaginarios que se transmitieron cotidianamente en las sabatinas, en las cadenas nacionales, un conjunto de violencias simbólicas, mediáticas, que denigraron la dignidad y la vida de las mujeres. Esto pues hay que revertir. Esto implica un trabajo tesonero, una decisión política que no es solo la apertura al diálogo, se requiere una muy buena evaluación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, se requiere una ley integral para la protección de las mujeres y las niñas, es decir, el acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia es un elemento sustantivo de la democracia. Pero hay que trabajar, y permíteme, Rocío, ir donde Viviana. Fernando, no me estoy olvidando de ti, cuidado, me vas a acusar de violencia de género masculino. Pero quiero ir terminando estas ideas. Pero, a ver, hemos hablado de temas culturales, hemos hablado de un sistema y un esquema de privilegios más allá de que existen suscripciones y adhesiones a protocolos, convenciones, foros, etcétera, etcétera. Pero entonces, si estamos hablando de estos dos rubros fundamentalmente, cultural y esquemas de privilegios, me lleva a la siguiente inquietud. Tenemos entonces como política pública trabajar en una nueva conformación del concepto y educación de masculinidad. Viviana. Sí, sin duda. Yo creo que tanto Margarita como Rocío están dando en el clavo a la hora de decir que este es un tema que está basado en la desigualdad estructural en nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Y creo que se han dado pasos importantes con la tipificación del femicidio, con el hecho de incorporarlo en el Código Penal, porque puede reducir la impunidad, pero no basta con eso, hay que trabajar de manera muchísimo más integral. La lucha contra esta forma de violencia tiene que verse desde diferentes esferas, hay que trabajar en prevención, en educación, desde las edades más tempranas, pero también con los adultos. Hay que trabajar contra la violencia simbólica, desde los medios de comunicación, creando un imaginario completamente diferente del que tenemos, y desde luego hay que trabajar con los hombres. No podemos permanentemente dirigirnos a las mujeres, incluso en el tipo de campañas de sensibilización que se realizan a veces, nos dirigimos a las mujeres. Cuídese, protéjase, no, tenemos que trabajar también con
los hombres y dirigir el mensaje hacia ellos, que eso creo que ha faltado bastante en numerosas ocasiones. Dejar de culpabilizar a las víctimas de una vez por todas. O sea, no es justificable en ningún caso el hecho de una violación por lo que llevaba puesto, si llevaba minifalda, si estaba a altas horas de la madrugada en la calle, y todo ese tipo de violencia simbólica también se reproduce a la hora de retransmitir estas noticias por parte de los medios, ¿no? También hay que trabajar mucho en esto, en las redes sociales, las nuevas formas de violencia que se están dando, a las que son tan vulnerables, sobre todo las chicas más jóvenes, las adolescentes. Es decir, son muchísimos ámbitos, muchísimas formas de violencia, pero todas basadas en el hecho de ser mujer. Y eso es importante también no perderlo de vista. Ahora, quiero un poco profundizar en este tema de la simbología y en el tema de los medios de comunicación, porque yo sí considero que los medios de comunicación y quienes hacemos comunicación a través de la señal que podemos amplificar nuestra voz y nuestras opiniones, tenemos una gran responsabilidad de orientar a la ciudadanía. El tema de la simbología es tremendamente preocupante, porque a través de los años y a través de la historia de la humanidad, en las distintas fases de comunicación y de medios que ha tenido la historia de la humanidad, ha construido un imaginario de mujer objeto y no mujer sujeto. El problema es que todavía los medios de comunicación están construyendo ese imaginario maldito, y perdónenme el adjetivo calificativo, maldito, pero estoy en un horario nocturno. Viviana, ¿cómo entonces corregir eso? Acá se ha intentado hacerlo a través de una ley orgánica de comunicación, pero que lamentablemente por la coyuntura política y por la politización de todo en el país, un poco no ha funcionado en esos términos. Bueno, hay que trabajar en esa prevención, en esa sensibilización y educación de los diferentes actores que tienen parte de la responsabilidad para la lucha contra esta forma de violencia, que es el Estado, por supuesto, a todos los niveles, no solo a nivel central, sino también a nivel provincial y local, y también es el sector privado, la sociedad civil, los medios de comunicación. Hay que apelar a esa corresponsabilidad entre los diferentes actores, porque todos tenemos que formar parte. Queremos ir contra la impunidad, por supuesto, pero también contra la impunidad social. O sea, ¿cómo se tolera este tipo de violencia? ¿Cómo vemos el acoso en los autobuses públicos o en el transporte y la gente no hace absolutamente nada? ¿Cómo se escuchan los golpes en el apartamento de al lado y ni siquiera se toca el timbre o se levanta el teléfono para llamar a la policía para denunciar qué es lo que está sucediendo en el apartamento de al lado? Todos tenemos parte de la responsabilidad. Los medios de comunicación, por supuesto, porque son los encargados también de transmitir la información y ellos pueden de alguna manera ayudarnos a romper con tantos estereotipos. Ahora, no nos olvidemos de algo, creo que hay una voluntad política clara de avanzar en el ámbito de la prevención, de la educación, y ahí estaremos todas y todos arropando ese esfuerzo, pero a veces es fácil cambiar una ley, solamente hace falta una mayoría de la Asamblea, pero es muchísimo más difícil cambiar las mentalidades. Realmente creo que aquí se trata de un cambio cultural importante el que tiene que producirse y son siglos de ventaja los que la desigualdad nos lleva, ¿no? Y realmente estamos en muy pocos años, son pocas décadas las que llevamos trabajando contra el machismo, contra el patriarcado y de manera clara con políticas públicas frente a esto. Pero vamos a seguir desarrollando. Permítanme con la licencia de ustedes, damas, ir ahora sí donde el caballero, Fernando. Ese color azul te queda muy bien, por cierto. El Emelec me refiero, yo sé que es ligado, pero bueno. Ese es el tipo de comentario que normalmente soportamos las mujeres. Para que veas cómo Para que veas. Hasta rojo te ha puesto. ¿Cómo lo voy a poner? Claro. Bueno, vamos a lo siguiente. Quiero apalancarme en algo que ha dicho Viviana. Cuando existe el acoso, cuando existe el ruido de violentación en la puerta o en el departamento de la vecindad, etcétera, etcétera, esto me lleva a una pregunta, y tú eres experto en temas de ciudades, en temas de urbanismo. Uno de los principales problemas será que nos hemos olvidado de construir comunidad en Latinoamérica y el Caribe, que nos hemos vuelto muy individualistas. Antes, con el desarrollo de la comunidad, no sé si tú lo sentías cuando eras pequeño, pero yo sí lo sentí, nos cuidábamos los unos a los otros, nos protegíamos los unos a los otros. Ese concepto de comunidad que se ha ido perdiendo por la evolución, por la globalización, por la dinámica del llamado progreso, ¿puede ser una de las causas, Fernando? Bueno, en primer lugar, obviamente agradecer la invitación que me has formulado, Carlos, para poder estar aquí en esta reunión. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Viviana que es necesario que en estos debates podamos estar de manera conjunta, porque la violencia de género es un problema de una relación, no es de uno solo de los polos, sino del conjunto de la relación. Entonces, en primer lugar, agradecer, porque me parece que eso introduce obviamente
la posibilidad de interpelar esta situación. Una segunda cosa que me parece que es fundamental es que justamente en esta semana el presidente Moreno ha convocado a uno de los diálogos alrededor del tema del femicidio y de la violencia de género. Y me parece que esta es una oportunidad que no se la puede dejar pasar en alto. Creo que esto podría dar lugar a tener por primera vez una política firme, fuerte, sólida sobre el tema de la violencia de género que pueda convertirse en una política de Estado. Porque si los actores distintos que son convocados para este diálogo asisten, eso va a significar que esa política surge de ellos mismos, de estos actores, y ellos lo van a defender. De tal manera que si cambia de gobierno, esa política puede sostenerse. Justamente una característica de la política de Estado es la posibilidad de mantener esa política durante varios años, décadas, y este es un tema que no se puede revertir de un día para otro. Este es un tema de muchísimos años. Una tercera cuestión que me parece que es clave también señalar, y que bueno, ustedes ya lo han planteado, el tema de la violencia de género, si bien surge de la diferencia sexual, ese no es un problema en sí mismo, sino que el problema surge cuando se empieza a construir la desvalorización de lo femenino bajo distintas formas, que son culturales sí, pero no exclusivamente culturales. Es una desvalorización que viene desde lo económico, viene desde lo político, viene desde lo cultural, viene desde lo social. Y entonces ahí se empiezan a producir las asimetrías de poder, las asimetrías que terminan justamente generando este tipo de hechos delictivos, estos hechos de violencia. Y aquí obviamente surge, a partir de una definición de estas características, surgen las políticas. Lo que se busca es equidad. Lo que se busca no es que haya una eliminación de las diferencias, porque el sexo va a seguir existiendo, va a mantenerse. Pero lo que sí tiene que desaparecer es la inequidad, que es uno de los puntos claves dentro de una política que pretenda disminuir la violencia de género. Lo otro que me parece a mí clave también es que en el tema de la violencia de género hay una interseccionalidad con distintos ámbitos. Por ejemplo, estuve revisando algunas cifras respecto de la violencia en los sectores indígenas. La población femenina en la serranía ecuatoriana, donde están un grupo importante de pueblos y nacionalidades indígenas, es donde mayor cantidad de violencia natural, entre comillas, existe. Porque ahí se ha naturalizado desde la perspectiva cultural. Y entonces aquí lo que implica, y ahí obviamente con lo que decía Margarita es muy claro, hay que romper esa lógica cultural sobre la cual están fundadas las relaciones. Y ahí, de lo que estuve viendo los datos, casi el 69% de las mujeres de estos pueblos y nacionalidades han tenido algún hecho de violencia durante su vida, que es bastante distinto a lo que ocurre en otros sectores. Lo mismo respecto, no solo a la cuestión étnica, sino, por ejemplo, respecto de la cuestión de los grupos etarios. Es muy distinta la violencia que recibe una niña. Vi un dato que me dejó altamente preocupado. Entre 3 y 4 niñas sufren violaciones en el Ecuador al día. Entre 3 a 4 niñas al día. En Ecuador. En Ecuador. Es un dato, pero impresionante, que es de una publicación que acaba de salir impulsada por Plan Internacional, que es distinto, por ejemplo, a la violencia, que puede ser la misma violación de una mujer. Entonces, estas interseccionalidades yo creo que también se deben incorporar. Por eso es que cuando uno pretende hacer un diseño de una política pública en este ámbito, son múltiples las dimensiones a través de las cuales uno tiene que trabajar. Y por eso reitero que esta propuesta que ha hecho el presidente Moreno me parece muy buena, porque ahí van a aparecer justamente estas situaciones. Una cosa es plantear una política de violencia de género desde los municipios, otra distinta plantear desde el gobierno nacional. ¿Y por qué distinto? Porque los gobiernos locales son distintos, porque el territorio no es igual. Entonces, me parece que eso, por lo menos de lo que he visto en esta semana... Son distintas, responden a culturas locales, regionales, etc. Exactamente. Tú pusiste también énfasis en el tema de la naturalización de las perspectivas, de la
de la cultura, hablaste de la posición de poder en ese sentido, pero ¿se está entonces conceptualizando todavía a la mujer como con un rol equivocado? Y digo esto porque hoy en día la mujer ha ganado terreno dentro de la vida de los países, o sea, tenemos mujeres que son líderes, mujeres que están en la política, mujeres que han sido secretarias de Estado, ministra, aquí tenemos el ejemplo de Viviana, mujeres que están liderando movimientos, mujeres que incluso en algunos países llegan a ocupar el puesto de primer mandatario, etcétera, etcétera. Pero todavía se ve inequidad, incluso en ciertos mensajes equivocados, es decir, por ejemplo, en una organización empresarial, si la mujer tiene la misma posición que un hombre, de acuerdo a estudios hechos por compañías especializadas de auditoras, el ingreso de la mujer está inferior al del hombre. Esas son todavía cosas que hay que vencer, pero ¿por qué no vencemos en ese sentido? Porque ahí está la posición de poder dentro de estos imaginarios que se crean. Las relaciones de poder subsisten y existen en todos los ámbitos. En el tema de derechos políticos, todavía nosotros consideramos que existe violencia de género. Cuando fui presidenta de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, rescatamos 40 casos de violencia contra alcaldesas, vicealcaldesas, concejalas, por sus líderes de partidos o por los alcaldes, sea de oposición o alcaldes de su propio partido. Es decir, las relaciones de poder subsisten. Hemos alcanzado, este es uno de los países más importantes que logró el tema de la paridad. Pero la paridad en sí sola no es el único, digamos, el único alcance que tenemos que llegar, sino para qué llegamos al espacio de poder y cómo ejercemos ese espacio de poder y cómo seguimos luchando contra la violencia política. Por eso, cuando Rocío habló de la ley contra las violencias, estamos saliendo no estamos hablando solo de la violencia intrafamiliar, estamos hablando de la violencia pública, estamos hablando del acoso en el transporte público, de la violencia política, de la violencia obstétrica. Es decir, hay varias violencias que se producen alrededor de las mujeres. De la violencia psicológica que por lo general no se habla, pero es una de las mayores en términos de indicadores. El más alto porcentaje, según el censo que se desarrolló en el 2011, es la violencia psicológica. Dentro de eso hay un error de haberle tratado a la violencia psicológica como delito y no como contravención. Las impunidades alrededor de la violencia psicológica son altísimas. Hay tan cantidad de denuncias alrededor del tema, pero el abordaje judicial alrededor de la violencia psicológica no es el adecuado, el peritaje no existe profesionalmente, etcétera, por lo tanto estamos entrampados en el tema de la violencia psicológica. Yo creo que el abordaje del tema de la violencia, si no abordamos desde el enfoque de derechos, estamos perdidos, porque el enfoque tiene que ser completo e integral. Primero, la prevención. Hemos hablado de la prevención a través del tema educativo. O sea, cómo formamos nuevas generaciones que no naturalicen la violencia. El tema de educación en género es fundamental y es importante. En el tema, otro componente del enfoque de derechos es la creación de un sistema de protección a mujeres, yo no digo víctimas de violencia, le he cambiado, mujeres en situación de violencia, porque estoy lanzando un mensaje, situación temporal porque va a cambiar, ¿ya? Y luego un sistema de atención integral. Hemos mirado por mucho tiempo a la mujer en situación de violencia, la pérdida de su proyecto de vida, y nos hemos, preocupado porque esta mujer salga, que levante su autoestima, etcétera, etcétera. Pero si no regresamos a ver al agresor, si no lo regresamos a ver y si no atendemos también a ese hombre que está agrediendo y que es sistémico, por eso dije que también es sistémico, porque de atrás le viene, de 7 generaciones atrás, le viene toda una carga que perpetúa el tema. Viene de abuelos, de padres, agresores, y el hijo y el nieto, si no sana el sistema, si no tratamos el tema de la mujer en situación de violencia y al agresor para que deje de agredir y no se convierte en un femicida. Pero el tercer elemento fundamental son los niños, niñas y adolescentes, que si viven la violencia como natural, crecen en este ámbito y se vuelven igualmente golpeadores. Por su carga emocional que no ha sido atendida, empiezan a tener actitudes violentas desde niños, crecen con esa actitud violenta y terminan golpeando. Y la mujer en esa situación, digamos, de violencia, que se va con esa carga, si no se sana, las hijas
van perpetuando esa situación. Por lo tanto, Y algunas la creación de sistema integral, sistémico, nuevo. Nosotras por la democracia tenemos justamente una propuesta de atención integral sistémica. Vamos a mejorar de aquí en adelante. Por lo tanto, es llegar a la causa de la violencia y no solamente a la consecuencia. Vamos a estos tres rubros que ha mencionado Margarita en relación a los derechos, educación, protección y temas de atención o de una visión integral a este problema. Comencemos por la educación. A ver, yo conversaba con Margarita en días pasados, no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada sobre este tema, y hablamos del tema de la educación. Entonces, quiero que nos focalicemos en este tema. A ver, a los chicos los educamos y ahí deberíamos también trabajar estos nuevos conceptos de masculinidad. Pero resulta que los chicos regresan a las casas y en las casas tenemos, en general, 6 de cada 10 mujeres son agredidas y tenemos indicadores de violencia intrafamiliar tremendamente elevados. Es decir, de nada sirve si lo educamos si el chico va a repetir en la casa la misma tragedia y eso se transforma en temas recurrentes. Pregunto, ¿cómo entonces incorporar a los padres dentro del sistema educativo para ir tratando de construir estos otros conceptos, por un lado, y si los colegios mixtos estarían ayudando a construir estos nuevos conceptos de masculinidad? Rocío. Y después donde Viviana, para que también nos cuente la experiencia en España, ella que ha sido exsecretaria de Estado y ministra de Igualdad. Yo creo que el tema es bastante complejo en nuestro sistema educativo. La reforma educativa no se ha planteado seriamente en el país desde la perspectiva del enfoque de la igualdad de las mujeres. No ha sido planteado seriamente en ningún periodo histórico. Esta es la hora de la democracia y de la igualdad. Y de la conciencia, porque si no ha sido planteado de acuerdo a lo que tú dices, Rocío, significa que no ha habido conciencia política ni ciudadana. Claro, porque entonces, ¿cómo te explicas tú, si no, que no haya un programa sistemático, una política de Estado para la educación sexual integral? Eso es un elemento fundamental. La educación sexual integral es un elemento que permite una formación ciudadana en un conjunto de derechos fundamentales de las personas, incluido el derecho al placer y a digamos, ejercer su autonomía conforme su desarrollo, el desarrollo de su personalidad. Pero si le prohibimos, si convertimos, en lugar de hacerlo bajo principios de la ética laica y basados en la ética de los derechos humanos, le volvemos al programa confesional y decimos, no, los niños no necesitan educación sexual, los que necesitan son los padres. Y a los padres hay que hablarles, porque el hablarles a los chicos va a ser una forma de promover la promiscuidad, etcétera, etcétera. No, es que hay la necesidad de educar, de informar y de formar. Hasta por el componente de responsabilidad desde niños. Por supuesto, pero entonces, ese es un área, estoy tomando un ejemplo, no ha sucedido. La educación sexual integral no ha tenido cabida en el Ecuador más que esporádicamente, casi como experimentos piloto, que no ha llegado a anclarse en el sistema educativo. El pánico de los profesores y profesoras a tratar el tema con seriedad, el pánico de las autoridades y de los propios padres y madres que no saben qué hacer cuando hay preguntas que están relacionadas con el ejercicio de una sexualidad sana y responsable. Puros mitos. ¿Hasta cuándo? Estamos viendo a través de la televisión, del cine, de los medios de comunicación, del internet, un conjunto de aprendizajes sobre los cuales no actuamos. La educación sexual integral posibilita eso y ahí hay que enfocarse. ¿Cómo deconstruir esos valores de subordinación, de discriminación y de violencia que se están generando en todas las formas de reproducción de la cultura, de la educación y de la información? Entonces, el sistema educativo tiene, digamos, ese es un área, pero otra área que es fundamental es todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el compartir las tareas, la valoración del trabajo doméstico no remunerado, corresponsabilidad del proyecto de vida. Corresponsabilidad, el autocuidado, la autovaloración de mujeres, de chicos y chicas en esta construcción de un proyecto de vida.
El proyecto de vida no es un tema del sistema educativo, sino para los chicos que están en situación de extrema vulnerabilidad. Ahí se empieza a hablar de proyecto de vida. Sí necesitamos plantearnos proyecto de vida con semejante situación que tenemos en este momento a nivel mediático y todo lo que está sucediendo a nivel global. Sí necesitamos entonces repensar el sistema educativo en su conjunto. Entonces, reforma curricular, nueva formación docente. Veamos, yo preguntaba el otro día a un profesor de la UNAE, ¿qué están haciendo ustedes en la formación de docentes? Porque los docentes nos están demostrando con los últimos casos de delitos sexuales en el ámbito educativo que contribuyen a la naturalización de la violencia, la esconden y hacen posible la impunidad, pero la impunidad a unos niveles que son inaceptables. Nosotras estamos llevando el tema, y lo hemos llevado, más bien dicho, ya en marzo pasado al Comité de Derechos del Niño, porque los proyectos de vida, la integridad y el sano desarrollo de la niñez en el Ecuador está atravesando por este conjunto de temas. Vamos a la educación superior, tenemos otro problema bien grave, ¿no es cierto? El acoso y la violencia y el femicidio en varias universidades, hay el caso de la SPOT, el apuro de las universidades en este momento por asumir el protocolo de atención y prevención de la violencia, pero eso no es suficiente. Necesitamos una acción de política pública que instale la obligatoriedad de todas las instituciones públicas y privadas de cumplir con esa propuesta, ¿no es cierto?, de una educación para la igualdad, de una educación libre de violencia, de una educación sin estereotipos, sin jerarquías y sin privilegios. Esto es un cambio grande, grandísimo. Ahora, siguiendo en esa misma, en esta ronda de la educación, yo quiero preguntarles algo. A ver, hay indicadores que son lamentablemente que cuando hoy, en la era contemporánea, cuando la mujer gana más que el hombre como que se deprime y eso genera ciertos hechos de violencia. Esos son indicadores. En el tema de emprendimientos a nivel de determinados estratos, hay indicadores y estudios del Banco Mundial en que dicen que en una mujer emprendedora exitosa se producen deserciones y fracasos de esos emprendimientos porque el hombre se siente celoso, porque el hombre se deprime, porque accede al alcohol y a la droga, violenta a la mujer y el emprendimiento se va al diablo. Ahora, eso en función de los comportamientos culturales existentes. Por eso yo preguntaba, si con los colegios mixtos, la educación mixta, donde desde niño el niño valora a la compañera y en muchos casos ve que esa compañera, esa amiga a quien se le construye un afecto y sobresale porque alcanza niveles de excelencia, eso no va a cambiar estos imaginarios de posición de poder y estos comportamientos inadecuados, Rocío y Viviana. Claro que ayuda mucho la coeducación. No digo que sea lo único ni que sea la solución. Es un elemento en esa gran reforma que requiere una reforma estructural del currículum, del sistema educativo. Y en todos los niveles, a lo largo de todo el ciclo educativo. Y porque no es posible de otra manera. El tema de la coeducación entonces se vuelve en un aditamento, en una herramienta súper importante, como lo es la educación sexual, como lo es la participación del conjunto de actores de la comunidad educativa, porque sin la presencia de los padres hablando, de los padres y madres y de los docentes y autoridades de los planteles educativos, hablando el mismo lenguaje, cómo proteger los derechos al sano desarrollo de estas personas, de estos niños, niñas, adolescentes, que luego serán pues profesionales en el país. Y luego tenemos el problema a nivel de carreras universitarias. Mira, la gran mayoría de casos de violencia y de impunidad en la violencia nos están hablando de la falta de capacidad de discernimiento de los profesionales que atienden, por ejemplo, el sistema de administración de justicia. Conocemos un caso de una mujer que terminó en femicidio, denunció 2 veces en fiscalía y en fiscalía no le creyeron. Tú puedes creer que haya un profesional, abogado, que tiene cargo de fiscal, que no haya aprendido lo que es la violencia de género y a qué situaciones se enfrenta, a qué riesgos se enfrenta
en una situación semejante. Ya a una vamos mujer. a tocar el tema judicial en términos de preparación de la función judicial, de jueces y operadores de justicia. Exacto. Pero Sí. vamos con Viviana. No, Terminemos la coincido. ronda de la educación contigo y Sí, con Carlos, Fernando. coincido totalmente con lo que plantea Rocío. Yo creo que la educación y la prevención es la mejor vacuna contra la violencia de género, y desde luego hay que seguir trabajando no solo en las edades tempranas, que es muy importante, sino también educación de los adultos y sobre todo de los profesionales que interactúan con mujeres que están sufriendo violencia. Llámese jueces, fiscales, también personal sanitario, porque normalmente es una de las primeras puertas de entrada cuando muchas mujeres que sufren maltrato, el primer lugar al que van es al doctor, al médico. Me duele aquí, me duele en la otra parte. O sea, tienen que tener la formación necesaria para saber detectar que se está en una situación de violencia. Y solo destacar un tema, Carlos, que me parece importante respecto a la necesidad de avanzar en igualdad. Decía que se está avanzando, que cada vez hay más mujeres exitosas en el ámbito profesional, en el ámbito de la política. Yo creo que estamos en un tiempo en que las mujeres o los hombres buscan a un modelo de mujer que tiende a desaparecer y las mujeres buscan un modelo de hombre que todavía no existe. Hay una especie de paradoja, ¿no?, en el momento en el que estamos, y se está viendo cómo hay una reacción, una resistencia a los avances que se están produciendo en la sociedad. Creo que hay que tener y estar alerta con ese tema en concreto. Un dato que habla de esto es precisamente el hecho de que el 75% de las mujeres en posición de gerencia hayan sufrido algún tipo de acoso sexual o algún tipo de abuso en el ejercicio de sus funciones. Eso no es baladí, como no lo es el hecho de la violencia política a la que hacía referencia antes Margarita, que puede ir desde los casos extremos, los asesinatos de líderes, como el caso de Berta Cáceres, por ejemplo, en Honduras, tan doloroso, pero también otra violencia política más sutil, que sufren, yo creo que el 100% de las mujeres que están en el ejercicio de la política, esa violencia mediática, esa lupa diferente con la que miran a las mujeres y la que miran a los hombres, ese qué llevas puesto, con quién has estado, con quién has... O sea, hay muchísimos elementos mucho más sutiles, más difíciles de identificar, que al fin y al cabo hablan de una desigualdad de mujeres y hombres en las posiciones de poder. Llámese en el ámbito de privado, llámese en el ámbito público, por no hablar de la brecha salarial que sigue existiendo, de un 23% a nivel global. Las mujeres ganan menos que los hombres ese porcentaje por ejercer el mismo trabajo. La presencia en los consejos de administración, en los directorios de las empresas es prácticamente insignificante, es decir, no estamos en una posición real de igualdad, aunque es cierto que se haya avanzado mucho, y es importante también tener en cuenta que esas políticas públicas y esa voluntad decidida y ese trabajo del movimiento de mujeres, es decir, han dado sus resultados, ¿no? No creo que haya que caer en la desesperanza, ni muchísimo menos, pero queda muchísimo por hacer, no solo en lucha contra la violencia, sino también para alcanzar cotas de igualdad real entre mujeres y hombres en ¿Cuál ha todos sido los la ámbitos. diferencia que tú has podido observar entre Europa y Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, yo tengo que decir que en Latinoamérica probablemente tenemos los mejores marcos jurídicos en cuanto a violencia contra las mujeres del mundo. ¿Y en términos de igualdad? En términos de... a eso me quiero referir. O sea, los mejores marcos jurídicos, Convención Belén do Pará, muchas de ellas son ejemplo en otros muchos lugares, pero hay un problema con la implementación. O sea, de la igualdad legal a la igualdad real hay un camino que es el que tenemos que recorrer, y para eso hace falta voluntad política, hacen falta recursos económicos y humanos, y hace falta también un cambio social y un cambio cultural, ¿no? Y probablemente haya un machismo más arraigado porque no se ha trabajado tanto en materia educativa o en materia de prevención como en otros países que sí pueden ser más bandera en esta materia, como son los países nórdicos, que llevan décadas, llevan muchísimos años trabajando en materia de prevención y en temas de igualdad entre mujeres y hombres, tanto desde la legislación como desde la política pública. En España se hizo un esfuerzo importante y se aprobó una ley integral contra la violencia de género que se convirtió en referente en muchos países, y lo que sí se ha conseguido, a pesar de que sigue habiendo un alto número de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, es convertirla en política de Estado. Y eso me parece importante. Hubo debates intensos, no fue fácil, fue controvertido el que pudiera aprobarse. Sin embargo, hoy por hoy es una política consensuada por parte de todos los grupos, se ha mejorado el conocimiento que se tiene sobre esta realidad, se han desplegado las medidas, se han desplegado los recursos para poder afrontarla, se está trabajando en el ámbito educativo, se han creado unidades de igualdad en todas las universidades, es decir, hay pasos que están ahí y hay una tolerancia cero ya a nivel social. Nadie justifica este tipo de violencia, desde los medios de comunicación se trata de una manera distinta, por tanto me parece importante ese consenso y aprovechar esa oportunidad que nos está brindando este
contexto político e histórico, ¿no? Del Respecto al diálogo, y también importante señalar esa resolución que se aprobó hace muy poco en la Asamblea respecto a la violencia contra las mujeres, que fue una resolución aprobada por unanimidad. No sé cuántas resoluciones o cuántas leyes se hayan aprobado en el país por unanimidad, pero me parece bonito y muy bueno y como un buen marco para poder avanzar como punto de partida. Ahora, vamos a la academia. Tú vienes de la academia, Fernando. ¿Qué tienes que opinar en relación de esto? Y algunos me dirán que yo la tengo con la academia, pero, a ver, la ciudadanía perdió mucho tiempo en la organización. Yo creo que es un error tremendo el tema de la corporativización de la participación ciudadana a través del Consejo de Participación Ciudadana. Este tema debió haberlo liderado desde hace tiempo, no lo ha hecho. Pero cuando voy a la academia tampoco, a partir de sus investigaciones, está proponiendo temas de igualdad, temas de lucha contra la violencia de género. ¿Qué opinas de todo lo que estamos hablando en este rubro de la educación? Bueno, lo que Rocío ha planteado me parece muy claro y me parece muy explícito. Lo que tú estás preguntándome es otro campo. Y ahí yo conozco, bueno, probablemente un poquito más, porque dentro de Flaxo, donde yo trabajo, que es una entidad que básicamente trabaja temas de orden social y donde se forma a gente en el ámbito del posgrado, pues desde hace mucho tiempo se tiene todo un departamento, todo un área que trabaja en términos de investigación de la problemática de género en el país, de la violencia de género y de todos los problemas que están alrededor de eso. Pero no solo que hace investigación, sino que también hace formación. Y gran parte de esa formación y de esas investigaciones están dirigidas hacia el diseño de política pública. Flaxo en ese sentido también es un espacio de gran debate de este tipo de cosas. Hay permanentemente seminarios nacionales e internacionales donde se ve claramente la vinculación. Pero no quisiera quedarme en Flaxo porque aparecería como una especie de publicidad. Y aquí quisiera tomar... Iba a ser la ola. Aquí hay dos cosas que tú planteaste hace un momento que me parece que son interesantes. La una, el tema de los roles de las mujeres. De los estudios que yo he hecho, por lo menos en el ámbito de la ciudad, es muy interesante ver cómo los roles de las mujeres tienden a reproducirse casi ad infinitum. Y aquí voy con esto. Cuando uno hace investigación de género en las ciudades, uno encuentra que la organización barrial de alguna manera es la prolongación del mundo de lo doméstico en el barrio. Entonces, la mujer, ¿qué es lo que hace en el barrio? Pues se encarga de la guardería. La mujer, ¿qué hace en el barrio? Se encarga del abastecimiento de productos vitales en las tiendas, de la comida, etc. Y entonces aquí da la impresión que simplemente es una proyección, una prolongación de estos roles que han sido desde el principio establecidos y como que no hay la posibilidad de romper esa lógica de lo que yo planteaba hace un rato de la naturalización. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que la ciudad es una productora de desigualdades. Hace poco me hicieron una entrevista de justamente el diario El Telégrafo respecto de la ciudad y la gente de la tercera edad. Yo no había trabajado ese tema, pero por suerte me avisaron por lo menos con un día de anticipación para ver algo de información. Y la conclusión que llegué es que la ciudad no ha sido producida para la gente de la tercera edad. Ni para las mujeres. Entonces, tampoco para la discapacidad. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? Es que la ciudad es productora de desigualdades, porque me di cuenta de que en términos de los grupos etarios, la ciudad no está diseñada para niños, la ciudad no está diseñada para gente de la tercera edad. Me di cuenta que, por ejemplo, en términos de género, la ciudad no está diseñada para la mujer. En términos étnicos, exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ciudad es un espacio de dominación donde los gobiernos locales no están asumiendo el tema de la desigualdad. Yo conozco, por ejemplo, porque tuve la suerte de estar hace poco en Barcelona, estuve una buena temporada ahí, hay un grupo de mujeres que están trabajando hoy día en la ciudad en femenino. Y a mí me parece que eso es clave y deberíamos interrogarnos, esto de los roles que les digo, esto de la prolongación, pero no es solo eso. La ciudad, la mujer se hace pública prácticamente en la ciudad, adquiere, entre comillas, la condición de ciudadanía, porque la ciudad, en el espacio, la población en el espacio público, que es la ciudad, ahí se vuelve, ahí construir los derechos
y las Ahora, obligaciones. Pero, la ciudad puede ser el origen, pero ¿por qué la causa de que las ciudades no se construyan para las mujeres, ni los adultos mayores, ni los niños, ni las discapacidades? Porque no están las voces de estos sectores. Claro. O sea, hay exclusión. Sin duda, sin duda. Por eso es lo que digo, la ciudad es productora de desigualdad. Nosotros fuimos concejales con Margarita y en esa época por lo menos sí había paridad de género. Pero en general los consejos municipales, el peso del hombre es fundamental. Entonces, no hay la voz femenina. Y uno de los problemas que existe es que la mujer tampoco ha pensado la ciudad en femenino. Y ahora que, reitero nuevamente esto, que estuve en Barcelona, ese grupo me parece que está haciendo cosas extraordinarias, porque hay que ver cómo se diseña esta nueva ciudad para niños, para ancianos, para gente con capacidades especiales, para gente con condición étnica distinta y para la mujer. Pero fuera de cámara, y lo planteo a la mesa sin prejuicio que ustedes puedan opinar sobre lo que han opinado ustedes y sobre todo Fernando, ustedes son los protagonistas. Por eso invité 3 mujeres para hablar de este tema y un hombre. Yo solamente traslado las inquietudes, soy facilitador. Tú me decías tras cámaras que los avances de hábitat han sido muy pobres y que el único avance que realmente ha sido transversal y que vale la pena resaltarlo es casualmente el tema de igualdad de género a partir de la presión del activismo de las organizaciones feministas, de las mujeres, Fernando. Sí, paradójicamente, Hábitat de Naciones Unidas no hizo una evaluación entre Hábitat 2 y Hábitat 3. En otras palabras, no se supo cuánto se avanzó o cuánto no se avanzó. Esto tuvo que venir una universidad de los Estados Unidos, New School, en Nueva York, hizo esa evaluación y los resultados son francamente preocupantes. Pero ahí se resalta que en el ámbito de la participación de la mujer y el peso de temas de género, lograron, en estos 20 años, lograron posicionarse y lograron convertirse en política pública. Pero no por la decisión de la política pública, sino porque atrás de eso había un actor, que era el movimiento femenino, que estaba impulsando, el movimiento de mujeres, que estaban impulsando estas posiciones y estaban exigiendo sus derechos. Yo creo que esa fue una gran enseñanza para Hábitat 3, que desgraciadamente no está siendo recogida en lo que llaman la nueva agenda urbana. Porque aquí lo que debería estar es los actores de la nueva agenda urbana. Pero ¿qué es lo que ocurrió en Quito? Las mujeres tuvieron que reunirse un día antes porque ellas no firmaban ningún acuerdo, porque eso lo firman solo los países. Entonces, ciudad sin ciudadanía no existe, ciudad sin ciudadanos no existe. Viviana, ¿quieres aportar algo a lo dicho por Fernando o pasamos al tema de protección? Todo para ustedes, como es la frase esa, obviamente hay que hacer una agenda de ciudadanía con la ciudadanía y con los diferentes actores que forman parte de la misma. Desde ONU Mujeres sí estamos trabajando de manera sistemática con el movimiento de mujeres, con la sociedad civil, precisamente de cara al seguimiento de lo aprobado en Hábitat y a los siguientes pasos. Y entendemos que trabajar en una ciudad en femenino es importante. Ahí está el marco del programa Ciudades Seguras, que tenemos en el caso de Ecuador con Quito desde hace ya muchos años. Fue de las primeras 5 ciudades que entró a formar parte de ese programa global y ahora se acaba de incorporar Cuenca. Muy enfocado en tema de transporte público y creo que se han dado pasos importantes, ¿no? Recientemente este dispositivo para poder vía SMS denunciar cualquier caso de acoso sexual dentro del transporte público, hasta pasos muy pequeñitos como el cambio, las paradas de autobús eran oscuras y pasaron a ser transparentes, eran lugares muy propicios para el acoso, eso dejó de ser así, el número de personas por metro cuadrado, la formación a los conductores y a los diferentes funcionarios, ahí mano a mano y codo a codo con el patronato de Quito. Efectivamente, hay una construcción de una política pública bajo este programa Ciudades Seguras que de manera conjunta llevamos entre el patronato municipal y ONU Mujeres. Obviamente nos gustaría tener muchísimos más recursos para poder seguir desarrollando este programa. De momento contamos solo con apoyo de la cooperación española, pero sí se están marcando algunas lecciones aprendidas que son interesantes de compartir y de continuar avanzando en esta dirección. Pasemos al tema de protección, ya que tú lo pusiste en la mesa, Margarita. Me quedan 8 minutos, por cierto. Quiero mencionar, cuando yo estaba hablando antes sobre el tema de la atención integral holística, quiero mencionar que cuando desjudicializas la violencia, es cuando yo hablé de esta atención integral, pero no quita la responsabilidad que debe caer en el agresor si es contravención o si es delito. Lo que cambia es
su forma de enfrentar su responsabilidad desde otra energía, cuando hablo de trabajar el tema psicoterapéutico, y también su forma de enfrentar a la mujer en situación de violencia desde otra energía. Entonces, cuando tienes otra energía, ya no hay dolor, ya no hay rabia, no hay violencia, porque fuera de la violencia que ya ha tenido, más encima él juzga, la denuncia te trae otra violencia, y no solamente la violencia hacia ella, sino la familia, los hijos. Hay toda una espiral de violencia que se afecta. Por lo tanto, un sistema de protección a mujeres en situación de violencia y a la familia en situación de violencia tiene que ayudar a medir algo que hasta ahora no se ha medido. Medir los niveles de violencia. Si son altos, de bajo riesgo o alto riesgo. Si es de bajo riesgo, los centros de atención, que tienen que multiplicarse las casas de acogida, pueden ayudar a superar esa problemática de la familia. Pero si es alto riesgo, que ya hubo un arma, que ya hubo un acto de violencia, un empujón, una agresión ya mayor, cercano al femicidio, ya tiene que entrar el sistema de justicia, que además tiene que ser amigable hacia las mujeres del sistema de justicia. Quiero decirles que también tiene que contemplarse la diversidad de las mujeres. Impacto diferente es si una niña es agredida, porque hay adultocentrismo y machismo. Claro. Impacto diferente es una joven agredida, machismo y adultocentrismo. Impacto si es una mujer de tercera edad. Impacto si es una mujer que tiene identidad sexual diferente. O sea, tenemos que saber que la diversidad de las mujeres exige de un sistema de justicia que contemple esta diversidad. Impacto mayor es si es una mujer negra, porque está el racismo y el machismo. Hay una carga fuertísima. Si es una mujer indígena, machismo y racismo. Si es una mujer en situación de discapacidad, que también son golpeadas. Y si es una mujer en situación de movilidad humana, que no tiene tejido social, que llegó a esta ciudad y que no sabe, y además es violentada por su pareja. Entonces tenemos que los operadores de justicia tienen que desnaturalizar, no podemos permitir operadores de justicia machistas, homofóbicos, sexistas. O sea, no podemos permitir que tengamos operadores de justicia que van a administrar justicia desde aquellas cosas que no debemos tener. Y el tema es, Rocío, en esta justicia neoconstitucional que tenemos a partir de la Constitución de Montecristi, los operadores de justicia, la función judicial, tú pusiste un ejemplo medio dramático, bastante dramático, ¿están preparados? No están preparados, y además porque se ha simplificado mucho. El Código Penal castiga y penaliza, pero nos quitaron la Ley 103 y las medidas de protección, que si no eran realmente una panacea, por lo menos eran la herramienta de las mujeres para resguardarse. Y esto en el nivel territorial más cercano de la población, en las juntas parroquiales, en las tenencias políticas. Hoy eso no existe porque está judicializado todo, entonces tienes que tener abogado, acudir a hacer la denuncia, y ya todo cae dentro de la justicia especializada y no están claros los procedimientos, por eso se ha visto en conjunto. Y en este proceso de judicialización también hay una revictimización. Por supuesto, si no están los procedimientos claros, si no hay procedimiento especial y expedito, que fíjate, este es un logro nuestro como movimiento de mujeres, organizaciones de Quito y Guayaquil, algunas nacionales, hicimos una demanda de inconstitucionalidad cuando fue expedido el Código Integral Penal. No se aplicó el artículo 81 de la Constitución en el Código Integral Penal, es decir, no contamos con procedimiento especial y expedito, y esto es parte de los problemas. Entonces, ahí hay una cosa. Otra cosa hay cuando hemos hablado aquí en la mesa del problema de la violencia, la tipificación de la violencia, los procedimientos para el tratamiento de los casos de violencia psicológica, por ejemplo. Ahí hay todo un tema que desarrollar, que no está suficientemente claro en el marco legislativo tal cual está en este momento. Necesitamos también abrir los sistemas de protección a las medidas sanitarias que permitan la protección integral de las mujeres y niñas agredidas sexualmente, es decir, que tengan acceso a la pastilla del día después, a la pastilla de anticoncepción de emergencia como una medida inmediata, y que aquellas, esto es parte de las cuestiones que nosotras como coalición hemos planteado, y que aquellas que deciden abortar lo puedan hacer en el servicio público a nivel local. Es decir, el sistema de protección
no es solamente el tema legal, el acceso a la justicia, eso es una parte, un bloque, digamos, de la problemática. La otra parte es toda la política pública de atención, de protección a esas mujeres en situación, víctimas de violencia y sobrevivientes. Esto quiere decir casas de acogida, programas de empoderamiento económico, programas de vivienda, es decir, un conjunto de elementos que permitan que esas mujeres rompan con el círculo de la violencia. ¿Sí? Pero por supuesto eso no existe si no hay elementos fundamentales que tienen que ver con la salud y la integridad física. Y el acceso a los servicios de salud es fundamental. Gracias, Rocío. Fernando, ¿algún comentario? Y ya vamos directo a las conclusiones. No, quizás sobre el tema de los operadores de justicia. Por lo menos yo ahí veo dos grandes problemas, además de lo que se ha dicho. Y partiría con una cita de fútbol. Bill Shankly es un famoso entrenador de Gran Bretaña, que él señaló que el problema de los jueces de fútbol es que saben de leyes pero no saben de fútbol. Yo creo que en este caso podríamos decir exactamente igual. Los jueces que aplican las normas en el ámbito de la violencia de género saben de los artículos pero no saben de la violencia de género. Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy, muy importante. Le falta temas a la escuela judicial, entonces. Y la segunda cosa es el tema de la revictimización, porque cuando una persona, una mujer, va a hacer su denuncia, lo que recibe es violencia institucional. Entonces yo creo que al menos estas dos cosas se deberían introducir adicional a lo que están señalando. Es decir, educar a los abogados no solo en la materia jurídica, en la materia penal, sino también en lo que significa la violencia de género y, en segundo lugar, tener un marco institucional que sea amigable con la situación de la violencia. 30 segundos de conclusiones cada uno. Comienzo contigo, Fernando, para que terminen las damas, sobre todo en un tema tan importante que ellos la lideran. Bueno, reiterar lo que dije al principio respecto del presidente Moreno. A mí me parece que esa es una iniciativa que hay que tomarle la palabra, que hay que sumarse con la escuela, con las universidades, con los municipios, los consejos provinciales, las organizaciones feministas, el sistema judicial, etcétera. Yo creo que esta es la gran oportunidad de generar una política de Estado en el Ecuador sobre el tema de la violencia de género. Gracias, Fernando. Margarita. Creo que es bien importante determinar que este es un asunto de todos y de todas. Inclusive incorporarse los hombres responsables, los hombres respetuosos, que también asuman su responsabilidad de trabajar conjuntamente con las mujeres el tema de la no violencia. No es un asunto de mujeres, es un asunto de toda una sociedad. Decirle al Ejecutivo y el Legislativo que invertir en las mujeres es invertir en una sociedad. Una familia en situación de violencia es una familia improductiva. Una familia libre de violencia es una familia y una sociedad, un barrio, un cantón, una parroquia, una ciudad netamente productiva. Por lo tanto, queremos saludar más que nada a los dos elementos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que están tomando en serio, y la tomada en serio es con recursos, con decisión política, con participación activa de la sociedad civil y con metas concretas cada año. Gracias, Viviana. Perdonen las molestias, pero nos están matando. Creo que tenemos una oportunidad histórica, de verdad, de poder convertir la lucha contra la violencia de género en una política de Estado en este país. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El Estado tiene que garantizar ese derecho, los sujetos de derecho exigirlo y el conjunto de la sociedad demandarlo. Gracias, Viviana. Rocío. Bueno, yo creo que esta cruzada nacional convocada por el presidente Moreno es una ocasión de oro para todos y todas, en todos los sectores sociales y políticos, gobernantes o no, ciudadanos de a pie, o todos y todas estamos concernidos. Creo que parte de nuestro trabajo como Coalición Nacional de Mujeres a esa cámara, por favor, Rocío. Ha sido ese precisamente de construir un proyecto de ley integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, que le daría vida realmente al plan de prevención y erradicación de la violencia como una política de Estado en la construcción de los sistemas locales de protección de derechos. Sin eso no hay posibilidades de caminar con esa política de Estado. Tomemos esa ocasión, yo hago un llamado a la ciudadanía, las autoridades están con una decisión, falta poner el presupuesto, la decisión política para aprobar la ley en los 30 días en los que ha prometido el presidente de la Asamblea.
estamos pendientes, presidente Moreno, estamos también en la formulación de la política pública. Bueno, voy a tener que hacer otro programa tu y continuo para continuar, para tomar la elección del presidente Moreno. Pero, en todo caso, he querido hacer este programa no porque es una moda. No, esto no es una moda. Lo que dice Viviana Aido es verdad. Cuando ella dice y cita, nos están matando. Lo que dice Margarita no es verdad. Este es un tema de toda la sociedad. Lo que dice Rocío es una gran verdad. No hemos sabido construir un sistema de protección de derechos. Y lo que dice Fernando, ni siquiera hemos sabido construir ciudades acordes a la medida de los seres humanos. Pero esto no es tan solo que alguien que se siente en la silla de Carondelet tenga la decisión política de quererlo enfrentar, o que los legisladores quieran y tengan la intención de hacerlo. Pueden existir las mejores intenciones, pero mientras no haya las acciones más eficaces, eficientes y oportunas, y estas tienen que venir no solo de la política pública, sino del compromiso y la corresponsabilidad de la sociedad. Entonces, si no comprendemos eso, sencilla y simplemente habremos arado en el mar. La sociedad se la construye no con base de discursos ni de retóricas, se la construye a base y a partir del ser humano. Ciudadanía, no individualismo, comunidad. Es hora que en el Ecuador se piense en serio y se actúe con responsabilidad. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y yo los espero el día de mañana con más pensamiento crítico aquí en Ecuador TV, 7 horas. Un fuerte abrazo. Gracias.